El cargo de fiscal general de la Nación una vez más se encuentra en interinidad tras la salida de Vivian Morales por fallas en su elección, según el Consejo de Estado, y su posterior renuncia irrevocable. La nueva terna que envió el presidente a la Corte Suprema está integrada por Mónica de Greiff, quien es hija del primer fiscal Gustavo de Greiff y fue ministra de Justicia entre 1989 y 1990. María Luisa Mesa, abogada de la Universidad del Rosario, profesora universitaria con 20 años de experiencia y ha ocupado altas dignidades en la Superintendencia de Sociedades y la Aerolínea Avianca. Eduardo Montealegre, abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue viceprocurador general y magistrado de la Corte Constitucional. El próximo jueves la Corte escuchará las propuestas de los tres juristas y tomará una decisión. El sucesor de Vivian Morales deberá continuar con los procesos de los exfuncionarios del gobierno Uribe. Estas dos señoras y ese señor pues no me parecen tan importantes como lo fue Vivian. Había que mirar a fondo. Pienso que esa sería una buena alternativa o que el presidente postulara de nuevo a la doctora Vivian Morales. Mónica de Greiff, me gusta la posición de ella, porque ella ha demostrado que es una ejecutora, es una buena administradora y es una buena abogada. Realmente no hay ninguna garantía de que continúe con las políticas que venía llevando Vivian Morales, porque realmente ella estaba atacando lo que realmente estaba en corrupción en este país. Ahora con estos tres, pues realmente no hay ninguna garantía. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la terna que presentó el presidente Juan Manuel Santos para la elección del fiscal general de la Nación, que en los últimos años o en las últimas administraciones ha generado mucha controversia. No hemos tenido un fiscal que se mantenga como debe ser en su puesto, y los que lo han hecho o han tratado de hacerlo, como la doctora Vivian Morales, pues ha casado peleas muy importantes. Hay quienes manifiestan que casar estas peleas de alguna manera ocasionó que ella saliera de su cargo. Pues para hablar sobre este tema, sobre esta terna, qué va a pasar con la Fiscalía General de la Nación, qué le pasa al país con que siga teniendo fiscales encargados como está en este momento, está con nosotros el doctor Carlos Gaviria, abogado, ex magistrado, constitucionalista y también fue director, presidente del Polo Democrático Alternativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Fui candidato a la presidencia. Y también candidato a la presidencia, por supuesto. Doctor Gaviria, ¿cómo se lee esta nueva terna? Mire, me gusta mucho que me haga la pregunta y voy a expresarle mi opinión con toda claridad. Sí. Esa es una terna de uno. Yo soy amigo personal de Mónica de Greiff, de María Luisa Mesa, conozco a Eduardo Montealegre y algo más. María Luisa y Mónica son personas excepcionales. María Luisa es una académica brillante que se desempeña como docente en el Rosario y ejerce la profesión en el campo del derecho privado, específicamente en el campo del derecho mercantil. Divinamente desempeña su papel. Y Mónica es una persona muy brillante en el campo del derecho administrativo y de la administración. En ese momento es la gerente de la ETB. Pero no tienen entonces perfil para fiscal. Algo más, la Corte Suprema ha dicho, y de una manera reiterada, que siempre quiere ver un penalista en la terna. Porque yo creo que las funciones del fiscal son fundamentalmente para un penalista y constitucionalista. Y ese perfil sí lo tiene Eduardo Montealegre. De manera que es evidente que la terna es de uno. Es posible que la Corte designe a alguna de las otras integrantes de la terna, pero yo creo que la primera sorprendida sería una de ellas en caso de que fuera designada. Yo creo que en la mente del doctor Santos estaba que el fiscal fuera Eduardo Montealegre, que tiene formación, es un jurista con una formación sólida, tanto en derecho constitucional como en derecho penal. Pero en realidad es un ramo de olivo que él le envía al doctor Samper, como quien dice, para que su sector no se preocupe tanto por las investigaciones penales que están tocando a sus inmediatos colaboradores. Este señor es de confianza mía, porque para mi sorpresa yo he tenido un magnífico concepto de Eduardo Montealegre como jurista. Sin embargo, hubo dos actuaciones de él que no digamos que me decepcionaron, pero que no coincidían con la imagen que yo tenía de él.
En primer lugar, no terminó su periodo en la Corte Constitucional, Sí. se retiró cuando tenía como 3 años para dedicarse a otro tipo de actividades. Y en segundo lugar, el doctor Montealegre fue consultor del Palacio de Nariño, siendo presidente el doctor Uribe, fue incluso el que le sirvió de consultor aconsejándole que debería denunciar penalmente ante la Corte Penal Internacional al presidente Chávez, o sea, una persona bastante próxima al doctor Uribe, que a mí tampoco me casaba eso en mi mente, porque yo tenía del doctor Montealegre la idea de un jurista con una formación, con una mente de liberal clásico, un liberal clásico, y el doctor Uribe resta mucho de ser eso, pero fue consultor y además se ha dedicado también al ejercicio profesional. En este momento ayer estuve viendo en mi correo electrónico muchos correos en los cuales se protestaba por haberlo ternado porque tiene que ver con la defensa de Saludcop, y en este momento ese es un caso bastante delicado y donde la ciudadanía tiene todos los reflectores puestos, y me parece que con toda razón. De manera que es lamentable que tratándose de un cargo tan importante como la Fiscalía y en una coyuntura como la que vivimos, donde las investigaciones contra altos exfuncionarios están en marcha, la gente pueda razonablemente poner en tela de juicio la actuación del fiscal. Precisamente, doctor Gaviria, una de las características o las cualidades que debe tener el fiscal general de la Nación es una total independencia, que en este caso ninguno de los tres tendría. Total. Es decir, uno pudiera hacer de la terna la siguiente lectura. Mónica de Greiff, como le digo, una persona muy brillante, yo tengo por ella un gran aprecio personal, pero es una manera de mandarle un mensaje de cordialidad, digamos, al doctor Ernesto Samper. María Luisa Mesa es muy amiga tanto del doctor Santos como de su esposa, entonces esa es una cuota del propio doctor Santos. Y luego el doctor Montealegre, como le decía, es un mensaje al doctor Uribe para que esté muy tranquilo. Es una lástima que tratándose de un cargo de esa naturaleza se puedan hacer plausiblemente todas estas consideraciones, porque no son esos los criterios con que un jefe de Estado debe proceder para designar a un funcionario de la categoría de un fiscal. ¿Por qué no se eternó a la exfiscal Vivian Morales? Pues eso sí habría que preguntárselo al doctor Santos. Naturalmente que eso tendría dificultades políticas, pero algo más. Yo pregunto, ¿por qué no incluyeron en la terna a Marta Lucía Zamora, que es una persona que tiene experiencia en el campo penal, se ha desempeñado como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, y ha demostrado tener lo que se necesita para ser fiscal? Por una parte, una buena formación jurídica, y por otra parte, carácter, que era lo que tenía Vivian Morales. Qué bueno que una mujer también del temple de Vivian Morales la hubiera sucedido, o al menos que hubiera sido puesto su nombre a consideración de la Corte Suprema. Doctor Gaviria, ¿usted cree que las universidades que tienen la carrera de Derecho están formando abogados tan ejemplares como quien demandó el proceso, la elección? Porque bueno, es que quedan, ahí hay un montón de especulaciones en torno a ello, o que hay detrás de esa... Hay incluso confesión de parte, sí, en el sentido de que el firmante de la demanda no fue quien la hizo. Él mismo dijo que había recibido asesoría de las personas más allegadas a él o vinculadas a la universidad donde él estudia, ¿cierto? De manera que sin duda había un propósito político, una intención política, pero algo más. Quiero ser muy objetivo. El utilizar esas herramientas jurídicas, es perfectamente válido. Lo que sucede es que uno sí puede conjeturar qué hubo detrás de esa demanda, cuál era el propósito que tenía el demandante. Sin duda, Vivian Morales estaba siendo un obstáculo muy grande y constituía una gran incomodidad para el sector uribista que estaba siendo investigado. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche analizando la terna que presentó el presidente Juan Manuel Santos para fiscal general de la Nación. ¿Cuánto tiempo se va a quedar el nuevo fiscal general de la Nación? Porque ahí hay una controversia. Si se quedaría hasta julio del año entrante o terminaría el proceso, es decir, sería 4 años. Sí, ese es un problema que únicamente se va a solucionar cuando se demande la elección del próximo fiscal, que seguramente va a ser demandada. Le sintetizo el problema de una manera lo más clara posible. Es esto: los periodos de los magistrados de las Cortes son periodos personales, en el sentido de que si una persona se retira, le nombran un reemplazo y el reemplazo entra no a terminar el periodo del anterior, sino por un periodo de 8 años. Pero eso es lo excepcional. La regla general es que los periodos son institucionales y por tanto, si un funcionario abandona el cargo o tiene que retirarse de él antes de cumplir su periodo, el que lo reemplace va a completar el periodo que le faltaba al funcionario que se retiró. Por tanto, yo creo que el fiscal va a hacerlo únicamente por un poco más de año y medio, el fiscal elegido. Desde luego, la sala consultiva, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado ha dicho lo mismo, que el periodo es institucional, pero infortunadamente las opiniones de la sala de consulta no son vinculantes, no son obligatorias. Y por tanto, el propio Consejo de Estado, en ejercicio de su función jurisdiccional, podría decir otra cosa. Sin embargo, lo que yo puedo anticipar, lo que puedo, digamos, predecir con algún fundamento, es que en caso de que se presentara una demanda, como muy posiblemente puede presentarse, el Consejo de Estado va a ratificar esa tesis en el sentido de que es institucional y no personal el periodo del fiscal. ¿Cómo son los tiempos en este momento para la elección del fiscal? Es decir, ya se presentó la terna, viene el proceso de análisis y demás. ¿Cuáles son los tiempos y en cuánto podríamos tener un fiscal? No hay un periodo, la Corte no tiene un término, digamos, angustioso para entrar a hacer la elección. Yo creo que puede tomarse un término razonable, que no sea tan largo como ocurrió. ¿Razonable es más o menos cuánto? No, yo pienso que máximo en un mes tenemos nuevo fiscal. ¿Estos tiempos no torpedean de alguna manera el desarrollo y la continuidad de las investigaciones que se venían llevando, sobre todo en el tema de la corrupción y los carteles de la contratación? Yo creo que sobre todo hay incluso un factor de tipo psicológico. Un fiscal que se sabe en propiedad procede con mucha mayor solidez, con mucha mayor seguridad que un fiscal que sabe que su trabajo puede cesar mañana, ¿cierto? Y por tanto, lo deseable es que todos los funcionarios del Estado ejerzan su cargo en propiedad. Yo espero que el nuevo fiscal lo conozcamos muy pronto. ¿Qué tanta intromisión precisamente tendrá la fiscal encargada en casos tan coyunturales como los que está llevando en este momento la Fiscalía? Bueno, la fiscal encargada, yo la conozco, trabajó en la Corte Constitucional cuando yo era magistrado, conozco su formación jurídica, conozco su temple, conozco su carácter. Es una persona de una capacidad extraordinaria, con un perfil exacto como para desempeñar la Fiscalía. Yo realmente lamenté que el presidente Santos, quién sabe por qué tipo de consideraciones, no la incluyó en la terna, pero merecía estar incluida en la terna, porque hubiera continuado una gestión tan brillante, tan independiente, tan competente como la de la doctora Vivian. En el caso de la doctora Vivian, hubo como una cacería de brujas. Hay quienes manifiestan, la presidenta del Polo Democrático manifestaba que era más una cacería por el tema de género. Bueno, y ahora se siente satisfecha también porque hay 2 mujeres en la terna, pero usted dice, es una terna de 1, ¿no? Sí, sí, siempre es posible hacer conjeturas plausibles. Yo también hago la mía, y así como le he dicho que
tengo un gran aprecio por la doctora Vivian, por la gestión que cumplió, que corresponde exactamente a la imagen que yo tenía de ella, independiente, competente, con conocimientos, etc. Pero me parece que en realidad su matrimonio con Carlos Alonso Lucio sí le trajo dificultades. Y algo más, quiero decirle, esas dificultades no son gratuitas. ¿Por qué? Porque Carlos Alonso Lucio tiene antecedentes. En ese momento puede ser, como se dice, que es un pastor dedicado a la oración, etcétera, pero el hecho es que el pasado cuenta. Y una persona que ha tenido problemas con la justicia, que todavía puede tener incluso asuntos pendientes con la justicia, que sea el esposo de la fiscal, que va a tomar decisiones que de alguna manera a él lo pueden afectar. Así la fiscal sea muy independiente, no es bueno que se puedan hacer conjeturas en el sentido de que sus decisiones son tomadas más por afecto que por otra cosa. ¿Cuáles son precisamente entonces las cualidades que debe tener un fiscal general de la nación? Porque pareciera que ninguno casaría en esas cualidades, porque total independencia, transparencia, cero corrupción, cero antecedentes en procesos que le comprometan en su cargo y en su persona, pues entonces va a ser muy complicado. No, pero yo creo que sí es posible encontrar juristas de esa clase, es decir, personas muy bien formadas, y a mi juicio la formación sólida especialmente debe darse en el campo del derecho penal y en el campo del derecho constitucional, y desde luego una independencia a toda prueba, carácter, son calidades éticas que aparentemente son difíciles de apreciar, pero no tanto. Hay personas que tienen una carrera brillante y que han dejado en su carrera claras muestras de su independencia, de su valor civil, de su carácter, que es lo que se exige en un caso de estos. Lo lamentable es que uno pueda hacer conjeturas como en el nombramiento o en la conformación de la terna actual, en el sentido de que los criterios que se utilizan no son esos, sino criterios de beneficio inmediato para el gobernante. Por ejemplo, en este caso es un hecho que el doctor Santos tiene interés en que la pugna con el doctor Uribe cese. El doctor Uribe se ha mostrado muy radical en contra del doctor Santos, y entonces este ramo de olivo que él le manda puede ser bastante perjudicial para la marcha de una institución tan importante como la Fiscalía. ¿Por qué? Quiero ser también muy claro. Yo no estoy prejuzgando en el sentido de que el doctor Montealegre no vaya a ser capaz de tomar decisiones independientes en caso de que sea nombrado como designado como muy posiblemente lo sea. No, pero es que lo grave es que se puedan hacer ese tipo de conjeturas, como en el caso de Vivian. Vivian era muy independiente, pero que se pueda decir, pero su esposo, y su esposo con problemas con la justicia. En este momento puede decirse del doctor Montealegre, podría decirse, bueno, pero consultor del doctor Uribe, un asesor muy acucioso del Palacio de Nariño cuando el doctor Uribe era presidente de la República, y para todo el mundo es un hecho de que los colaboradores inmediatos del doctor Uribe al más alto nivel tienen problemas con la justicia, y por tanto que el uribismo está pendiente de saber quién es el fiscal, y que si es una persona que para ellos es confiable, es muy distinto de una persona totalmente independiente que va a tomar decisiones las que sea necesario tomar independientemente de cuáles sean sus consecuencias. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Gaviria, ¿cuáles son los retos que deberá asumir el nuevo fiscal? Bueno, los retos que tiene un funcionario de esa categoría son muchos. Es una responsabilidad inmensa. Pero sobre todo en este contexto, en eso este momento iba a decirle, político. que los retos de un funcionario de eso, independientemente de la coyuntura, independientemente de las circunstancias, son grandes. Pero en este caso vivimos una coyuntura muy especial, porque yo creo que nunca habíamos estado en presencia
de una situación como la que actualmente se vive. ¿Cuál? Que funcionarios del más alto nivel del gobierno anterior están siendo investigados. Fíjense, anoche me enteré, por ejemplo, de que hay una orden de captura contra el doctor Bisbal Martelo, Bisbal, sí, que estaba de embajador de Colombia en Lima, ¿cierto? El problema del alto comisionado de la paz, que es una vergüenza el hecho de que un funcionario de esos ande fugitivo, ande prófugo, diciendo que es que lo está persiguiendo la justicia colombiana. Eso es una vergüenza. Y algo más, una vergüenza adicional, y tal vez la mayor, es que se ha aconsejado por el doctor Uribe, como lo fue la doctora María del Pilar Hurtado, que haya funcionarios que evadan la acción de la justicia colombiana invocando persecución política de parte de la rama judicial, aconsejados por un expresidente. Eso no tiene nombre. Y esas circunstancias le toca afrontarlas a un nuevo fiscal. ¿Para eso qué se necesita? Un conocimiento del derecho constitucional, del derecho penal y una autoridad. Por una parte, el conocimiento sólido es necesario para que esa persona tenga autoridad moral para tomar las decisiones que tome. Pero un ingrediente completamente necesario, que es un ingrediente de carácter ético, carácter, valor, capaz de tomar ese tipo de decisiones independientemente de qué consecuencias personales le acarreen. Y sobre todo seguir reduciendo las cifras y esa brecha nefasta de los índices de impunidad en nuestro país, que son desbordados, infortunadamente. Clarísimo, me parece muy pertinente su observación, porque justamente estamos pensando también únicamente en los casos vistosos, en los casos aquellos de los que está pendiente la opinión, pero ¿cuántos casos están durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía que deberían estar siendo activados, movidos procesalmente para que la impunidad que en Colombia nos tiene absolutamente azotados deje de ser un mal tan grave como el que nos está Doctor Gaviria, casos tan claves como las de la violencia y los asesinatos a los defensores de los derechos humanos y a los sindicalistas siguen ahí, durmiendo en la paz y en la tranquilidad de la impunidad. Exactamente, exactamente. Y uno de los reproches que se les ha hecho a las personas que han ocupado ese cargo con anterioridad ha sido precisamente que casi que han actuado pensando en los medios que tienen los reflectores puestos en ellos para casos como estos que hemos citado tan notorios. Pero es un hecho que casos de personas más anónimas, ¿cierto?, pero que están clamando por justicia, no deben seguir durmiendo el sueño de los justos. Lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y a escuchar nuestro editorial. Buenas noches. Es indudable que con este episodio del envío de la terna a la Corte Suprema, comienza el presidente a superar la interinidad al interior de la Fiscalía, que viene prácticamente desde el año 2009. Es una terna con personas que reúnen los requisitos constitucionales y legales exigidos para estos casos. Habría que esperar que la Corte elija con un relativo dinamismo el mecanismo elija pronto al fiscal general. De otro lado, yo destacaría dos cosas. Una, que por primera vez en la historia reciente de la Fiscalía, el presidente envía 2 mujeres en la terna, lo que puede ser un mensaje interesante para la Corte Suprema. De otro lado, que por el hecho de que el periodo esté prácticamente en 18 meses, vamos a encontrarnos con que el fiscal interino, que fue el doctor Mendoza, va a estar más tiempo en la Fiscalía que los 2 fiscales en propiedad, la doctora Morales y él o la persona que resulte designada por la Corte Suprema de Justicia. Lo importante por ahora es que haya celeridad en la Corte, desde luego sin atropellar los reglamentos para que no pase lo que ocurrió anteriormente, y de otro lado que la Corte tenga en cuenta principalmente cuáles son las condiciones para desempeñar en la coyuntura actual la Fiscalía General por que va a ser indudablemente un periodo de transición, pero un periodo de transición hacia la consolidación definitiva de la institucionalidad en la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Gaviria, ¿qué tanto daño le ha hecho a la Fiscalía y en general a la justicia colombiana que se esté haciendo justicia, valga la redundancia, a través de los medios? Bueno, yo creo que eso hay que tomarlo con beneficio de inventario. Me parece que le ha hecho mucho daño a la justicia el enfrentamiento del jefe de Estado con las Cortes, como ocurrió en el caso del doctor Uribe, que utilizaba los micrófonos para desconceptuar a los jueces y para impugnar las sentencias de las decisiones de los altos tribunales. Eso me parece muy grave. Ahora, yo mismo cuando fui magistrado de la Corte Constitucional, pensé cuando llegué a la Corte que los jueces deberíamos cumplir nuestra misión en la penumbra de nuestras oficinas, sin protagonismo, pero es imposible. ¿Por qué? Porque, y este es un factor positivo, las decisiones de los jueces entre nosotros se han vuelto noticia. Entonces los medios buscan esas decisiones y buscan a los jueces que fueron los responsables de ellas para que las expliquen, y eso contribuye mucho a la pedagogía nacional, digamos, a la formación de la ciudadanía. Mire, cuando la Corte Suprema de Justicia ejercía el control constitucional bajo la vigencia de la Constitución de 1886, una sentencia de inconstitucionalidad no era noticia. Hoy es noticia una sentencia de inconstitucionalidad, y eso es algo bueno. Yo creo que los jueces tienen que medir, ¿cierto?, ese protagonismo al que se ven abocados, porque muchas veces los hechos lo abocan allá. ¿Hasta qué punto es pertinente ese protagonismo? Pero me parece que la explicación de los fallos y la comunicación de los fallos a través de los medios, especialmente cuando los fallos ya están, digamos, completos, porque una circunstancia negativa es que después de que se anuncie un fallo, ¿en qué sentido se tomó? Se demore tanto para elaborarse la sentencia y luego los ciudadanos se queden sin conocer cuáles fueron los fundamentos que dieron lugar a la decisión. Pero me parece que hay que ser cuidadoso al analizar el protagonismo de los jueces, porque muchas veces los jueces no es que quieran ser protagónicos, no es que tienen que serlo. Pero además hay quienes manifiestan que son protagónicos con temas y personajes de alto nivel, pero lo que sucede por debajo en la cotidianidad, pero fíjese que es otra cosa. Allí sí hay que analizar también esa tarea de los medios, porque son los medios los que se ocupan fundamentalmente de esos casos que son muy notorios para el país, exacto, de esos que constituyen noticia porque impactan para bien o para mal a la opinión pública. Pero de alguna manera, bueno, está bien lo de la pedagogía, pero de alguna manera no se polariza desde los medios el escenario de la justicia. Bueno, pero a mí me parece conveniente que la gente incluso se pronuncie a favor o en contra de los fallos. Siempre, eso sí, que se tenga claro de que los fallos de los jueces hay que respetarlos aun cuando no se compartan. Porque cuando no se respetan, en la medida en que no se comparten, nos encontramos en una situación muy distinta a la deseable en una sociedad democrática. Y cuando es desde arriba, desde las más altas esferas, como ocurría en el gobierno anterior, desde donde se desconceptúa a los jueces y se desconoce el alcance de los fallos, entonces nos encontramos en un Estado de Derecho muy desdibujado. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y lo que esperamos los colombianos es que la elección sea un paso, 2 pasos hacia adelante y no 5 o 7 hacia atrás. Efectivamente, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a esta conversación tan agradable. Nos reencontramos el próximo lunes, 11 de la noche, por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.